Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Nos alegramos mucho de compartir con vosotros este ratito dentro del ciclo de conferencias La UGR va al Instituto, con el que lo que queremos es que conozcáis a profesores de la Universidad de Granada de distintas materias que os hablen de a qué se dedican, qué investigan, para que eso os sirva para quizá para orientaros y saber qué queréis hacer vosotros en el futuro, a ver si algo os llama la atención, y también pues para que paséis un rato pues, en una conferencia. Hoy concretamente contamos, bueno, perdonad, no me he presentado, yo soy Pilar Núñez, soy la directora del programa educativo de la Universidad de Granada y por ahí tenéis como programa educativo a María Santamarina, que es la técnico del programa educativo. Y como José Luis Lupiáñez Gómez tenéis a nuestro conferenciante de hoy. José Luis Lupiáñez es profesor titular de didáctica de la matemática en la Universidad de Granada. Y cuando yo le pregunté que cómo quería que lo presentara, pues me ha mandado una presentación que creo que os va a encantar. Quiere que os diga que a él las matemáticas le gustan y le han gustado muchísimo desde siempre, pero que tiene dificultades para determinar si las matemáticas le gustan más o menos que otras de sus pasiones, que son todo lo que tiene que ver con la Guerra de las Galaxias y todo lo que tiene que ver con Juego de Tronos. Si tuviera que hacer un ranking, a lo mejor tenía problemas para ver lo que ponía en primer lugar. Tanto le gusta la Guerra de las Galaxias y Juego de Tronos que dice que su mujer lo llama directamente friki y que los únicos que lo entienden son sus dos hijos, que sí saben que por qué le gusta la Guerra de las Galaxias y Juego de Tronos. Ellos sí que lo comprenden. Tiene como aficiones leer, el campo y coger la bicicleta con sus dos hijos y salir por ahí a echar un rato, a compartir un rato de padre e hijo. Y aunque él no me lo ha enviado, yo os digo que es un investigador muy prestigioso en el campo de la enseñanza de las matemáticas. Él investiga sobre todo en el propio concepto de competencia matemática y en la formación que el profesorado tiene que tener para que al enseñar matemáticas promueva precisamente ese saber competencial de las matemáticas. Ha estado como profesor invitado en muchas universidades extranjeras, ha sido llamado por el gobierno de Costa Rica como asesor para elaborar planes de estudio de las matemáticas allí, o sea que aunque él esta parte no me la mandó, yo la sé y os la archivo. Es uno de los investigadores más prestigiosos de la Universidad de Granada en didáctica de las matemáticas. De la matemática, perdón, que no se debe decir en plural, se debe decir en singular. Entonces, como habéis visto, el título de su conferencia es muy, muy curioso. Lo que me faltaba, matemáticas para leer y jugar. Así que vamos a ver bajo ese título que nos cuenta José Luis Lupiáñez, que además de un magnífico investigador, veréis que es una persona muy cercana y muy amena. Así que, cuando tú quieras. Pues muchas gracias por tus palabras, Pilar. Esta es la ventaja que tiene tener amigos que a uno lo presentan, que hablan con mucho cariño y que al menos respetan lo que yo le mandé, que es lo que yo quería que se os contara. Permitidme que comparta mi pantalla para que podamos empezar esta actividad, que solamente va a durar unas 3 horas y media, así que no os preocupéis que no voy a ocupar el puente entero. Bueno, y si me confirmáis, por favor, que ya veis la pantalla. Aquí se ve bien, ¿eh? Sin problema. Perfecto. Pues, bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad que organiza la Universidad de Granada. Y a mí me gustaría empezar con una situación hipotética en la que hay un chico y una chica que están delante vuestra y estáis charlando y de pronto el chico dice: pues yo estoy leyendo un libro que habla de matemáticas. Y va la chica y dice: pues yo he probado un juego en el que tienes que razonar. Pues seguramente a muchos de vosotros la cara que se os quedaría sería de esta guisa. Y si además estuvierais en un grupo de amigos, empezaréis ya a salir comentarios del tipo: ¡ajú, qué aburridos están estos dos! ¿Es que vosotros no le dais al TikTok? Estos seguro que no tienen Netflix en su casa. ¿Nos echamos una al Fortnite? O la palabra por excelencia: vaya par de frikis que están hechos. Todas estas situaciones se pueden dar de verdad, pero hay que tomarse las cosas con un poco más de filosofía. Si pensáis
que leer matemáticas es leer esto, pues yo no digo que haya alguna persona que un domingo por la tarde se siente a leer problemas de continuidad de funciones, que puede ser que lo haya. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de lectura. Estoy hablando de este otro tipo de lectura. Permitidme que os lea este pasaje. Dice: con la tiza en la mano, se volvió hacia la pizarra por última vez. Unas pocas líneas finales de lógica completaron la prueba. Algunas cámaras más dispararon para inmortalizar aquel momento histórico. 200 matemáticos aplaudieron y vitorearon para celebrarlo. Incluso aquellos que habían anticipado el resultado sonreían incrédulos. Sin embargo, mientras la euforia se extendía por el Newton Institute, la tragedia estaba a punto de saltar. Wiles disfrutaba del momento, pero ni él ni nadie dentro de aquella habitación eran conscientes de los horrores que iban a llegar. Eso también es leer matemáticas. Este pasaje está sacado de un libro que yo considero magnífico. Se llama El enigma de Fermat y salió publicado en 1998. El título habla del nombre de un matemático, Fermat, Pierre de Fermat. Y fijaros lo que dice ahí. Un teorema que intrigó durante más de 300 años a los mejores cerebros del mundo. Y así es. Y permitidme, ya que estamos en este punto, que os tengo ahí sentaditos, que os cuente un poquito de qué va ese resultado. Seguramente muchos de vosotros conocéis el teorema de Pitágoras. No me cabe la menor duda. Ya sabéis, un triángulo rectángulo, la relación entre los dos catetos y la hipotenusa se puede expresar de esa manera. Otra manera de ver eso mismo es que existen números que cumplen esa propiedad, que un número que es cuadrado se puede poner como suma de dos números cuadrados. Por ejemplo, 3 al cuadrado, que son 9, más 4 al cuadrado, que son 16, me dan 25, que son 5 al cuadrado. 3, 4 y 5 es una terna pitagórica, se puede construir un triángulo con esa medida. Esa es la relación habitual que sale en el teorema de Pitágoras. Y uno se puede preguntar, oye, ¿y si pongo un cubo, eso también podrá servir? ¿Encontraría números que se pongan de esa manera, de tal manera que un número cúbico se puede poner como suma de dos números cúbicos? Y con cualquier otro exponente, con 4, con 5, con 7, con 20, ¿podrá ser eso así? Pues hace ya un buen número de años, este señor, Pierre de Fermat, que además de ser matemático era abogado y jurista, dijo que eso era imposible en el momento que pusiéramos un exponente que fuera mayor que 2. Que con 2 funcionaba, pero que más arriba ya no se podía llegar. Pero lo que hizo fue lo que fue terrible, porque él cuando dijo eso, dejó también dicho: poseo una prueba en verdad maravillosa para esta afirmación a la que este margen viene demasiado estrecho. Es decir, no le cabía en lo que le quedaba de papel. Y eso, la verdad, que estuvo convulsionando la historia de la matemática durante un montón de años. De hecho, se han llegado a dar situaciones realmente espectaculares y algunas realmente dramáticas en relación con este resultado. Os pongo 2 anécdotas. Hubo una matemática muy brillante francesa, Sophie de Germain, que tuvo la mala suerte de vivir en una época en la que a las mujeres no se les dejaba trabajar en matemáticas. Se hacía pasar por hombre para que le dejaran investigar y su gran ilusión era poder demostrar ese teorema. No lo consiguió. Años después hubo un matemático japonés que dedicó toda su vida profesional al estudio de ese resultado y cuando fracasó en su última demostración se quitó la vida. Tuvieron que pasar bastantes años para que un profesor británico demostrara el teorema de Fermat. La descripción que he leído antes fue de cuando acabó esa demostración en la sala en la que había un selecto grupo de matemáticos delante. El libro, de verdad, es fantástico. Y como he dicho, no vamos a hablar de este tipo de lectura. No es de esta de la que vamos a hablar. Claro, y por ahí, esos comentarios que hacía antes también se podían referir a los juegos. Hombre, si pensáis en un juego como este, pues oye, ya sabéis que hoy dan lluvia por la tarde parece. Jolín, que alguien os proponga, vamos a pasar la tarde jugando a un dominó de fracciones, pues yo entiendo que no sea lo más llamativo. Por eso se propone lo del Fortnite. Pero es que no es a eso a lo que yo me estaba refiriendo. Me refería a juegos como este. El misterio de la abadía, publicado en España por la editorial Days of Wonder. Un juego que
todo el ambiente está basado en la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Y en este juego los jugadores sois peregrinos que llegan a pasar una noche en esa abadía y al levantarse por la mañana se encuentran con que uno de los hermanos que vivían allí aparece asesinado. Y entonces, aunque hay muchos que dicen que es que se cayó solito por un acantilado, parece ser que alguien lo ayudó. Y vuestra misión, la misión de los jugadores en el juego es explorar qué le pasó al hermano Adelmo. Es un juego muy interesante en el que la deducción, la intuición y la lógica juegan un papel muy valioso. Uno tiene que tomar decisiones sobre en qué salas de la abadía interesa moverte, a quién te interesa preguntar, qué objetos te interesa analizar, y luego debes usar la lógica para ir eliminando a sospechosos en virtud de los atributos que tienen y de las investigaciones que han hecho. Es un juego muy entretenido. De estos libros y de estos juegos son los que yo quiero comentar hoy en la sala. Pero sí, lo digo y lo repito, vamos a hablar de matemáticas y vamos a hablar de lectura. Y entonces seguramente muchos de vosotros os preguntaréis varias cosas. Uy, matemáticas, ¿y será muy difícil? ¿Nos enteraremos? Y eso de la lectura nos van a poner a prueba. Para que os quedéis tranquilos, vamos a hacer una prueba. Si superáis la prueba, podéis seguir viendo la charla. Si no la superáis, pues también. Vamos con las matemáticas. Pregunta. ¿Es posible que estos segmentos sean paralelos? Si alguien quiere decir algo, que lo diga. ¿Es posible que estos segmentos sean paralelos? Uno puede decir, hombre, visto así, todo lo que me han dicho a mí siempre es que los segmentos, para que sean paralelos, dos rectas no se pueden cruzar y parece que si estos segmentos los prolongáramos, pues se cortarían. Pero de pronto aquí nos falta algo de información. Si esos mismos segmentos, sin moverlos, los situamos sobre esta foto, pues uno dice, pues entonces yo creo que sí. O sea, que sí es posible que lo sean, si suponemos que esa calle tiene la misma anchura por todos los puntos de la calle. Esos y otros muchos que ahí salen, todos esos son ejemplos de segmentos paralelos. Bueno, si habéis superado esta prueba de matemáticas, pasamos a la de lengua. Como mi amiga Pilar dice, un aspecto muy importante de la lectura es que uno tiene que ser capaz de leer y comprender lo que está leyendo. Entonces, les voy a pedir que pongan un poco de atención y que, por favor, lean en silencio el siguiente texto. Si ya han terminado, ahora vienen dos preguntas. Por favor, contéstelas pensando bien lo que dicen. Primera pregunta. ¿Qué pidró el Broski? Seguro que la han visto. Espero que la hayan dicho bien. El Broski pidró las grascas. Ahí sale. Segunda pregunta. ¿Qué hacía la murolla fapamente? Sí, también la han visto. Es fácil. Estaba gastardando los miskis. Ahí sale. Bien, pues si han superado esta prueba, podemos seguir trabajando sin problema. Más difícil que esto, no vamos a ver nada hoy. ¿Veremos por fin aquí matemáticas de la vida cotidiana? A ver, hablando en serio, os digo, casi el 100% de las matemáticas que ustedes están trabajando y que han visto en secundaria y en bachillerato tienen un ámbito de aplicación que es importante. De acuerdo que a lo mejor no siempre es cotidiano, pero seguro que esas matemáticas tienen la posibilidad de resolver problemas, cuestiones y retos en una
amplia variedad de situaciones. En todo caso, cuando uno habla de matemática cotidiana, sí es cierto que el lenguaje de la matemática en ocasiones te permite eludir problemas que se podrían complicar mucho. Cuando uno domina el lenguaje propio de la matemática, pues dispone de una serie de argumentos que le permiten sortear dificultades muy serias. Discúlpeme un momentillo que le voy a quitar esto. Eso es. Perdón. Seguimos. Como os decía, más allá de esa broma, las matemáticas hoy en día ocupan un lugar de preferencia en gran parte de las decisiones que se toman en investigación, en finanzas, en política, en economía. Todos estos son artículos que han sido publicados muy recientemente. Esa es una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. En este artículo se decía: las matemáticas se han convertido en una de las disciplinas más prestigiosas y demandadas. Hay un auge sin precedentes en la universidad. Se las requiere en finanzas, en biomedicina, en la industria petrolífera. Fijaros lo que dice: las conjeturas y teoremas están transformando el planeta. Hoy hablaremos de conjeturas y teoremas. De hecho, el año pasado salió una nota muy sorprendente, y es que en la Universidad de Granada la carrera que pedía mayor nota de corte para entrar era el doble grado entre física y matemáticas. Pero es que esa carrera tenía un 100% de empleabilidad. A los estudiantes que estaban acabando la carrera, antes de acabar la carrera, ya tenían sobre la mesa contratos con diferentes empresas internacionales. Esto de la importancia social, científica, de la investigación de las matemáticas no es algo de ahora. Siempre en grandes puestos de responsabilidad ha habido matemáticos que han sido capaces de resolver problemas que de otra manera hubiera sido muy difícil que se pudieran resolver. Lo que pasa, como en este caso, que a veces se hacía de una manera un poco escondida o invisible, como dice el artículo. Con la lectura pasa algo también muy importante. Veréis, con la lectura es cierto que uno se puede acercar a conocer anécdotas, a conocer historias, a conocer lugares, a conocer momentos de la historia. Pero no solo te aporta eso, es que te permite crecer como persona, te permite formar parte de una manera más crítica y más real en la sociedad en la que nos desenvolvemos todos. Cuando yo me encontré este artículo me hizo mucha ilusión, porque mucho de lo que yo leo, pues ya se ha hablado, ¿no? Es un poco de ficción. Y digo, pues mira, qué bueno que además me llevo de premio, que me puedo relacionar mejor con las personas. Y otra noticia que me llamó mucho la atención fue saber que cuando uno piensa en poesía, de pronto piensa que eso es algo que leen los adultos, y además adultos muy particulares, que eso no es una lectura a la que pueda uno acceder con facilidad. Pues ya ha habido estudios que ponen de manifiesto los valores que, por ejemplo, con niños pequeñitos tiene que lean poesía para ellos. Con lo que serán más o menos cotidianas, pero vamos a hablar de cosas que son importantes. Exactamente no va a ser lo mismo que ustedes ven en el instituto. Y si el anhelo que tienen es que ojalá se fuera la luz ahora mismo y ya se acaba con esto, yo pido un poquito de paciencia, un poquitito de paciencia. Vamos primero con el que hablaba de los libros. ¿De qué tipo de libros estamos hablando? Ya he puesto un ejemplo, pero quizá este que os voy a contar ahora es uno un poco más especial. Es un libro que se llama La fórmula preferida del profesor. Es un libro que salió publicado en 2003 y cuando se publicó fue un superventas increíble. Se vendieron más de 2 millones de ejemplares del libro en menos de 3 meses. Como además se han hecho muchas ediciones y recientemente hasta una en formato de cómic, de novela gráfica, pues las ventas se han multiplicado. El libro cuenta la historia de una mamá y un hijo que entran a trabajar en casa de un señor un poco raro, que en realidad es un matemático brillante, un apasionado de las matemáticas y que sobre todo lo que necesitaba era alguien con el que compartir las cosas que iba descubriendo. Y entonces encuentra en esa mamá y en ese chico, pues esa interlocución.
Fijaros en la fórmula que aparece en las dos pizarras de las dos ediciones. Esa se llama la fórmula de Euler. Euler fue un matemático muy prolífico suizo. Y esa fórmula, para muchos matemáticos, es nuestra preferida, porque en una expresión muy sencilla aparecen conceptos constantes muy importantes en matemáticas. El número e, el número pi, el número i, la unidad imaginaria, el 1 y el 0. Fijaros dentro de este libro cómo el chiquito describe lo que él sintió cuando vio esa fórmula. Volví a mirar la nota del profesor. Unos números que circularían periódicamente hasta el final y otros números extraviados que nunca mostrarían su verdadera naturaleza aterrizaban en un punto tras haber dado una voltereta. No aparecía ningún círculo en ningún lugar y, sin embargo, pi caía volando desde el cielo, inesperado, a los pies de e y estrechaba la mano del tímido i. Se apretujaban unos con otros y contenían la respiración, pero bastaba con que un hombre añadiera solo un 1 para que el mundo cambiase totalmente sin previo aviso. El 0 era la madre del cordero. La fórmula de Euler era como una estrella fugaz centelleando en la oscuridad. Era un verso grabado en una cueva tenebrosa. Impresionado por toda la belleza que contenía la fórmula, la guardé en la funda del pase de transporte. Mientras bajaba por las escaleras de la biblioteca, giré un momento la cabeza, pero la sección de matemáticas seguía desierta. Reinaba el silencio, sin que nadie supiera qué cosas tan hermosas había allí escondidas. Es un libro precioso. Este otro es una novela con todas las letras. Se llama El tío Petros y la conjetura de Goldbach y lo escribió un autor griego que volveremos a ver su nombre un poquito más adelante. Es un libro que salió publicado en España en 1992. Y fijaros, la conjetura, hemos dicho que hablaba antes de conjeturas. Una conjetura en matemáticas es algo, un resultado que parece que tiene muchas posibilidades de ser cierto, pero que todavía no se ha probado. Y entonces no se le puede llamar todavía teorema. No se ha ganado ese apodo. Sigue siendo conjetura porque todavía no se ha demostrado matemáticamente su veracidad. ¿Y qué dice esta conjetura? ¿Será una cosa muy complicada? Pues no, nada complicada. Fijaros, lo que dice es que cualquier número par que sea mayor que 2 siempre se puede escribir como suma de dos números primos. Por ejemplo, el número 4 se puede poner como 3 más 1, que son dos números primos. O el número 18. 18 se puede poner como 11 más 7, dos números primos. Lo que dice el enunciado es muy sencillo. Sin embargo, es uno de los problemas sin resolver más antiguos que hay en la historia de la matemática. Se propuso en 1742 y hasta ahora sigue sin demostrarse. Ni con incentivos se ha logrado. Fijaros, en el año 2000 hubo un poderoso editor de libros que para promover las ventas de esta obra puso encima de la mesa $1 millón y dijo: si en 2 años alguien demuestra la conjetura de Goldbach, este $1 millón es para él. Pues nadie fue allí a presentar nada, nunca. El libro cuenta la relación entre un joven y su tío, que era un gran matemático y que estaba obsesionado con probar este resultado. Al libro se le reconoce un gran valor literario porque está muy bien escrito, es una novela y las matemáticas no perturban el desarrollo de la novela. El final del libro es espectacular. Otro libro muy conocido porque ha tenido muchas ventas aquí en España es El diablo de los números. Fijaros lo que dice en la portada abajo. Un libro para todos aquellos que temen las matemáticas. El libro cuenta la historia de Roberto, un chico que con edad escolar pues sufría mucho con las matemáticas. No se le daban bien. En el colegio lo pasaban mal. No era capaz de resolver las cosas que le planteaban sus profesores. Y tuvo la suerte de que se le apareció un diablillo que durante 12 sueños le enseñaba curiosidades muy fantásticas de matemáticas.
que iban desde los números negativos a los primos, a números cuadrados, triangulares, a cuestiones de geometría, a anécdotas de la vida de matemáticos muy famosos. Es un libro que se lee muy bien. Ha tenido buenas críticas, como por ejemplo, que no es incomprensible ni por un solo minuto. O, una bonita manera de describirlo, es un encantador cuento de hadas matemático. Eso sí, muy recomendable. Otro título muy interesante es el teorema del loro. Fijaros la pizarra que aparece ahí. Vuelve a aparecer la fórmula de Euler. Es muy recurrente siempre que se habla de matemáticas y de mostrar elegancia en las matemáticas, pues es una fórmula muy elegante. Está un poco cambiada porque lo que han hecho es que el +1 que aparecía después de E elevado a I por I lo han llevado al otro miembro, entonces aparece como negativo, pero que es exactamente igual. A mí me gusta más la otra expresión porque pone 1 y pone también el 0. Pues el teorema del loro cuenta la historia de Max, un chico joven que se hace con un loro parlanchín de nombre muy curioso, sin futuro, y que vive en un hermoso barrio parisino. El contexto de la novela es una familia un poco peculiar de este chico que se ve abocada en una situación en la que se produce un crimen y entonces entre el loro y las matemáticas quizás se pueda esclarecer lo que ahí se ha presentado. Lo cierto es que, aunque habla de muchísimas matemáticas, están muy bien integradas en el relato, o sea, hacen parte del relato, con lo cual no se convierte en una lectura árida. Ha tenido también muchas críticas. Dicen de él, este libro encantará a quienes gustan de la buena literatura, las historias bien contadas, los personajes vigorosos, la prosa libre e inventiva. Y una bonita manera de describir la obra es también esta otra. Es un hermoso libro escrito por un matemático atípico. El libro empieza así. Como todos los sábados, Max se había dado un garbeo por las pulgas de Tignapur. Había ido a pie por el norte de la mina de Montmartre. Después de revolver en el tenderete, divisó hacia el fondo del local a dos tipos elegantones muy excitados. Pensó que se pegaban. No era asunto suyo. Entonces vio al loro. Los dos tipos intentaban capturarlo. Eso sí lo convertía en asunto suyo. Un libro muy interesante. Un clásico, ya que tiene sus años, es El asesinato del profesor de matemáticas, algo que espero que nunca hayáis pensado vosotros. Este libro de Jordi Sierra se convirtió en todo un bestseller en nuestro país, porque está escrito con un lenguaje muy agradecido, se entiende muy bien, es una novela cortita, se lee muy rápido, pero está muy bien escrita y las ilustraciones pues son también muy peculiares. Y además, lo bueno de esto es que los profesores nos pudimos vengar después, porque algunos años después el mismo autor y el mismo ilustrador sacaron La venganza del profesor de matemáticas. Unas novelas que, como digo, se leen muy rápidamente, son muy interesantes. A veces la lectura de matemáticas puede provenir de libros en los que uno se divierte. No tienen que ser novelas muy complicadas o lecturas muy profundas. No, a veces hay libros que recogen un montón de problemas de ingenio, de chistes, de bromas, de curiosidades. El libro de los matemáticos no son gente seria. Habla de algunas vicisitudes que tuvieron algunos matemáticos en su vida, muy simpáticas. Y mirad el libro de Christoph Drost, pues pone de manifiesto otra manera de resolver problemas de la vida cotidiana gracias a la matemática. Títulos con los que es posible divertirse mientras uno lee y además aprende. Otro tipo de publicaciones que a mí me gustan mucho son las novelas gráficas. Fijaros, os dije que volveríamos a ver el nombre del autor de El tío Petros y la conjetura de Goldbach, Apostolos Doxiadis. Aquí está. Esta es una novela gráfica que salió en 2009 que se llama Logicomics. A ver, que lo tengo que decir, es una gran novela gráfica, aunque algunos pasajes son duritos, porque entra en unas cuestiones que no son sencillas. Trata todo lo que tiene que ver con la lógica y la filosofía y cómo los fundamentos más, digamos, más básicos de la matemática permitían entender y resolver problemas de ese tipo. Lo que pasa es que lo concentra, digamos que el hilo argumental es la biografía de Bertrand Russell, un importante filósofo y
y filósofo de las matemáticas. Y entonces, como aparecen muchos aspectos personales, pues la novela gráfica alterna la reflexión sobre temas muy profundos con cuestiones más banales de la vida de una persona. Las ilustraciones son bellísimas, la verdad que está hecha de una manera exquisita la obra, es una obra grande, tiene un montón de páginas. Se han dicho cosas muy buenas sobre ella, aquí he puesto una. Logicomics derrocha originalidad, en sus páginas se produce un rico y fascinante encuentro entre los mitos, las matemáticas, el teatro y los gigantes de la filosofía del siglo XX. Las viñetas son muy bonitas, aquí aparece Bertrand Russell, que está dando una charla y recuerda cuando conoció a la que luego sería su esposa. Fijaros la viñeta de abajo, le dice ella, ¿matemático profesional? ¿Qué hace un matemático profesional? Sumas largas, y le dice él, un filósofo de la matemática que exploraba los fundamentos básicos de la matemática y dice, pues no anda usted muy descaminado. Es un libro interesante. Otro cómic más oscuro, bastante más oscuro, es el libro que habla de la conjetura de Poincaré, Henri Poincaré. Y como veis, las viñetas pues transmiten una cosa diferente. Es una novela gráfica algo tenebrosa, pero es bonita. ¿Me permiten un poquito de Poincaré? Este no le pasa como a la conjetura de Goldbach. La conjetura de Poincaré decía una variedad tridimensional cerrada con grupo fundamental trivial es homeomorfa a la esfera tridimensional. Yo no sé, si no supierais esto, ¿cómo podríais tirar el puente este que viene ahora? Porque sin saber esto, le cuesta a uno imaginar cómo se va a desenvolver en la vida. Pero lo bueno que tiene esto es que fue una conjetura durante mucho tiempo, pero ya se demostró hace poco. Fue una noticia que salió en televisión para que toméis medida de lo relevante que se convierten algunas de estas cosas. Un matemático soviético, Perlman, lo demostró en 2002 y entonces dejó de ser conjetura y se convirtió en el teorema de Poincaré. Otra novela gráficas interesantes es la serie de 3 tomos de Ken Games. Ken es la palabra en japonés que se refiere a esto que hacemos aquí, que llamamos piedra, papel y tijera. Y los nombres de los personajes pues son precisamente los nombres que en Francia se usan para esas para esas piedras, papel y tijera. Pierre, feuille y ciseaux. En principio son un investigador de álgebra, un banquero y una maestra licenciada en literatura y filosofía. Pero ni hablar de eso. En realidad son un boxeador, un jugador de póker y una asesina a sueldo. Cada novela la relata uno. Y el narrador del primer tomo es Pierre de Fermat. ¿Recordáis el primer libro, el teorema de Fermat? Las ilustraciones pues, son muy clásicas de manga, pero están muy bien hechas, con colores muy bien definidos, y es un libro que se lee francamente bien. Hay otros cómics interesantes. Esta es una novela muy bonita, se llama Descifrando Enigma y habla del matemático Alan Turing, que fue el matemático que consiguió resolver el problema de cómo interpretar los códigos que emitía Enigma, que era la máquina que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para enviar mensajes crípticos. Consiguió descifrar esos mensajes y eso fue un paso clave para que se acabara ese conflicto mundial. La historia seguramente la conoceréis porque también salió editada en película, una película muy famosa que tuvo mucha difusión porque tuvo muchas nominaciones y premios. Se llamó The Imitation Game, Descifrando Enigma. Pues es versión en manga, versión en película, ya como ustedes quieran. Y recientemente han salido son más, de matemáticas hay 2, pero también hablan de Marie de Curie, es decir, hablan de mujeres importantes en el desarrollo de la matemática y de la ciencia. Y aquí pues, traigo 2 ejemplos, el de Hipatia de Alejandría, que también salió en una película de Alejandro Amenábar no hace mucho tiempo, y se cuenta con unos dibujitos muy sencillos pero muy bonitos, pues la vida de estas personas que tuvieron tanta importancia, pero que les tocó vivir en una época en la que no era fácil ni siquiera que desarrollaran su potencial. Algo parecido le pasó a Ada Lovelace, la encantadora de números.
una obsesionada de los estudios numéricos. Novelitas que se leen muy rápidamente. ¿Y si la clave es que vosotros escribierais un libro? ¿Os sentís capaces? ¿Creéis vosotros que sois capaces de escribir un libro? Pues hay compañeros y compañeras vuestras que sí lo han hecho. Este es un ejemplo. Esta chica, María Dolores Lara Contreras, escribió este libro con 15 años. Y lo escribió después de pasarlo mal mucho tiempo con las matemáticas y de pronto descubrirlas y ver los problemas que resuelven y ver muchas curiosidades numéricas y geométricas. Y en este libro, es un libro chiquitín, pues escribió todo eso y trata de hablarle sobre todo a gente como vosotros, a gente iguales a ellos. Y ya lo digo, en el texto a veces los profesores salimos un poco mal parados. Fijaros cómo lo dice ella. Las matemáticas están miradas desde un punto de vista muy malo. Y esto ocurre porque existe mucha negatividad hacia ellas. La creencia de que las matemáticas son aburridas ha sido creada en cierta parte por el docente, ya que basa su clase en dar teoría y en hacer ejercicio, pero en ningún momento le da un enfoque lúdico. En fin, que se dé por aludido el que le toque. Con esto acabamos la parte de los libros. Vamos ahora con la chiquita esta que decía lo de los juegos. Juegos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de juegos? Pues, según la Real Academia de la Lengua Española de la Lengua, juego, ejercicio recreativo de competición sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Aquí yo añadiría, o se puede también llegar a tablas, porque nadie duda que el ajedrez sea un juego. Lo que vamos a hablar aquí son de este tipo de juegos, juegos que uno se puede comprar en una juguetería y que echa un rato, una tarde, un domingo, un fin de semana o cuando quiera. Son juegos, como digo, que se pueden encontrar fácilmente en tiendas no necesariamente especializadas. Cuando uno compra en esa juguetería, pues puede comprar dependiendo del tipo de juego con muchos criterios. Si es un juego de tablero, si es un juego de rol, si se juegan con cartas o con dados, si es para jugar uno solo, si jugamos todos de la mano o todos nos peleamos contra todos, si es algo abstracto que no tiene que ver nada con ningún contexto o es un juego que simula una batalla o de explorar mazmorras o explorar edificios o terrenos, de deducir, de hacer supervivencia, de todo eso se pueden encontrar juegos de ese tipo. Vamos a ver una muestra de ellos. Aquí lo que vamos a ver es, sobre todo hoy, van a ser juegos de ese tipo. Pero me vaya a permitir una miradita rápida a algunos juegos que aparecen a veces en la prensa y otras que se pueden hacer con dispositivos móviles, que seguramente alguno de vosotros estaréis interesados por los dispositivos móviles. ¿Alguna vez habéis hecho un sudoku? Sabéis en lo que consiste, ¿no? Hay que colocar números del 1 al 9 en las celdas de manera que no se repitan ni en ninguna fila, ni en ninguna columna, ni en ninguna celda 3×3. La historia de los sudokus es una historia relativamente reciente, pero ya ha habido estudios muy profundos sobre el diseño de los sudokus y su complejidad. Veréis, este que tenéis aquí se reconoce todavía hoy en día que es uno de los sudokus más complicados que se han diseñado. Aunque también tuvo un fallo, y se lo atribuyeron al autor, y es que admite 2 soluciones finales, y eso parece que no gustó mucho. Es muy complicado porque tienes que usar un razonamiento que se hace en matemáticas, que se llama reducción al absurdo. En matemáticas a veces se hace una suposición y se van tomando decisiones después, y si se llega a algo que no tiene salida es que la primera suposición era errónea, luego tienes que coger otra. Pues ese tipo de cosas hay que hacerlas aquí para resolver este sudoku. Pero digamos que esto es el nivel 1 de sudoku, pero ha habido otras barbaridades, ¿eh? No sé si habéis visto alguna vez el mega sudoku. Es igual, pero con números del 1 al 20. No es ni que sea más difícil ni más fácil. Por cierto, no es cierto que en un sudoku es más difícil cuanto menos números tiene. No necesariamente. Otra posibilidad, el Samurai Sudoku. Fijaros que aquí hay una subcelda de cada uno de los sudokus que forma parte de otro sudoku. En realidad hay como 5 sudokus, pero que comparten una cuadrícula 3×3. Y hay más, ¿eh? Este fue el último que yo conocí.
me parece una pasada, porque de verdad que tienes que pensar un montón. El nombre te lo deja claro. Aquí se trata de jugar exactamente igual que el Sudoku, poner números del 1 al 9, que no se repitan por filas, ni por columnas, ni por celdas. Pero fijaros que sale una rayita puntuadita y pone unos números. Eso significa, por ejemplo, en la esquina superior izquierda, que ocupa las 3 celdas de arriba, y la primera de la primera columna pone 17. Eso significa que los números que pongas dentro de ese recinto deben sumar 17. Claro, y eso incorpora otra complejidad. Son muy interesantes, muy interesantes. Yo cuando más disfruto otras cosas es cuando estoy sentado en la playa o algo así, que es lo que más me gusta hacer en esos momentos. Desde el punto de vista de las aplicaciones os voy a comentar dos. Mirad, esta Tris salió poco después de Candy Crush, aprovechando el tirón de esa aplicación. Y aunque la sacaron de una manera muy local, solo para iPhone, en realidad esto se ha hecho muy popular y ya se pueden jugar en cualquier plataforma, incluso se puede jugar a través de una página web. Y es muy bonito, se trata de ir desplazando unos números, juntando unos con otros para que se sumen, buscando que siempre los números que hayan sean múltiplos de 3. Las reglas son muy sencillas y no es nada de fácil acabar el juego. De hecho, fue una noticia que salió en prensa, una pareja de chicos que consiguieron acabar la partida, o sea, unir todos los números en uno solo. El otro es esta aplicación, que a lo mejor conocéis. Me parece fantástica. Se llama Pitagorea. Es también una aplicación multiplataforma. Y es muy interesante porque te propone problemas de geometría, de pura geometría. Aquí no hay tantos números ni nada de eso. Geometría. Y en cada actividad que te propone el programa, pues tienes una rejilla como esta. Y uno con su dedo, lo único que puedes hacer aquí tú es marcar puntos en esa cuadrícula o construir segmentos entre puntos que hayas construido previamente. Aquí no puedes hacer ni circunferencias, ni puedes medir, ni puedes decir, construyame algo perpendicular. No. ¿Cómo lo construirías tú perpendicular? Marcando puntos y segmentos. Y esa tarea, por ejemplo, pues lo que dice es, construye un triángulo dado un lado y el baricentro, que es el punto M. Pues, ¿cómo construyes ese triángulo? Es muy interesante. A veces te pone retos complicados, ¿eh? Vamos con los juegos de mesa. El primero que os quiero comentar es Quarrydor, que editó la casa comercial Gigamic, que tiene varias series, unos juegos además que se mueven en unos precios muy razonables. El juego es, todo lo que veis, es lo que sale en la foto. Es una cuadrícula 9×9 con algunos muros de madera y con 4 peones. Pueden jugar 2, 3 o 4 personas. Y en lo que consiste el juego es que cada peón sale de uno de los 4 lados del cuadrado y tiene como objetivo ir avanzando de cuadradito en cuadradito hasta que llega al lado que tiene justo enfrente. Entonces, en el turno de un jugador puede o desplazar un peón horizontal o vertical para cualquier lado o uno de los muros que tienen en su reserva ponerlo para bloquear el camino a otro. Es interesante porque requiere una gran visión espacial y requiere una gran capacidad de cambiar de decisión rápidamente, de buscar una estrategia alternativa. Uno tiene que validar muy bien dónde pone un muro porque el muro que pones para bloquear el camino de otro te puede acabar bloqueando a ti, con lo cual tienes que tener, en resolución de problemas hay una herramienta muy útil que es pensar hacia atrás, o sea, ver dónde quiero llegar y veo qué es lo que tengo que hacer para llegar, pues en este juego eso se pone de manifiesto. Se puede encontrar una estrategia que favorece la victoria, aunque depende mucho de cómo se empiece la partida, y lo cierto es que te engancha rápidamente. Las partidas son rápidas y son muy divertidas de jugar. El otro juego para mí es un clásico, Avalon. Ahora ha pasado por varias editoriales, ahora lo edita la casa Asmodee y existen 2 formatos, en un formato más grande y en otro más pequeño. El tablero es precioso, es un tablero hexagonal con unos huequecitos que tiene ahí que permite que las esferas esas que son como cerámicas se desplacen muy bien. Un jugador juega con esferas negras, otro con blancas y las reglas son poquísimas, es un papelito con apenas 2 páginas. Se aprende a jugar enseguida. El objetivo del juego es ir desplazando tus bolas por el tablero y expulsar fuera 6 bolas del otro color. En cuanto a expulsar a 6 que se ven ahí, que caen por un filito que está fuera, pues has ganado la partida. Reglas muy sencillas, juego muy interesante.
el pensamiento regresivo, eso de pensar atrás, es también muy importante. Las estrategias que hay son amplísimas. Y igual que en el ajedrez, cómo empiezas, la apertura que haces de tus bolas hacia el centro del tablero, pues es muy importante y puede condicionar la partida. Cuando juegas varias veces, vas encontrando facetas que son importantes, que interesa pues, tener siempre tus bolas. Esto pasa como en las películas del miedo. Cuando se queda una bolilla sola, seguramente se va a caer, ¿no? Pues todas esas cosas las vas descubriendo cuando echas varias partidas. Es un juego muy bonito. Las partidas pueden durar muy poco si no se piensa mucho y pueden ser partidas que en algunos torneos que se hacen tienen hasta control de tiempo para que todo sea correcto. Existe una versión digital que se puede jugar en el iPad contra la máquina y yo desde mi punto de vista es un juego de mesa elegante y sofisticado. No es sencillo y si hay dos personas que jueguen bien, las partidas son perfectamente interesantes. Y si las personas están empezando, pues también te lo pasas muy bien jugando. Otro que yo considero ya un clásico porque ha sido un juego que se ha premiado un montón de ocasiones, se llama Blocus, ahora lo edita Mattel. Es lo que veis, una malla cuadricular y luego hay hechas en 4 colores, porque pueden jugar 2, 3 o 4 personas, esos cuadraditos o agrupaciones de cuadraditos. Aparece un monominó, es decir, un solo cuadradito, un dominó, la única manera que tiene uno de unir 2 cuadraditos por un lado, que compartan un lado, pero aparecen también los triminós, los tetraminós, las piezas del Tetris y los pentaminós, los de 5 cuadrados. Entonces, esas piezas aparecen iguales en los 4 colores y lo que tienes que hacer en ese juego es ser capaz de poner tantas piezas de tu color como sea posible antes de que se bloquee el tablero. Y el criterio para ponerlas es muy fácil. Tú pon la pieza que tú quieras, pero lo que tienes que hacer es poner una pieza que toque en 1, 2 o 3 vértices a otra pieza que tú tengas puesta. Fijaros, por ejemplo, en esa L que está tocando la pieza amarilla y la pieza de 3 verdes. Está tocando a las 2 que están al lado solo en los vértices. Lo que permite ese juego es que, si fuera ahora el turno del rojo, podría poner otra roja en el cuadradito que separa la pieza verde y amarilla que están tocando con la roja, porque el vértice estarían en común. Con lo cual, si es capaz de bloquear al otro, no vale con bloquearlo así, tienes que bloquearlo un poquito mejor. El juego, cuando se va desarrollando, se vuelve apasionante porque tienes que calentarte mucho la cabeza para seguir poniendo piezas y que no te bloqueen tu partida. Visión espacial, la identificación visual, saber qué piezas tienes y dónde las puedes encajar. Esa es una faceta de la visualización muy importante y no hay muchos juegos que la potencien. Tener algunas nociones sobre el recubrimiento, qué piezas te van quedando y cuánto espacio va quedando disponible. Es un juego muy interesante. Ha tenido, como digo, muchos premios y ha tenido tantos premios que han salido muchos formatos. Uno más chiquito para que jueguen 2 personas, porque este grande para 2 se hace un poco pesado, pero han sacado uno chiquitito para 2 y han sacado otro que en vez de ser una malla cuadrada, pues es una malla triangular con triángulos equiláteros. Y entonces las piezas pues son triangulares y unión de triángulos. Es un juego muy bonito. También tiene una versión en 3D, que ya pones sólidos, cubos unidos entre sí y tienes que hacer una construcción de manera que encajen todo y se vayan, ahí sí que vaya coincidiendo una cara con cada uno de los sólidos. Es un juego muy popular. Otro que no es especialmente de tablero, pero que, digamos, todos los que hemos hecho ahora son de carácter un poco abstracto, ¿no? Que no tienen un contexto. Ahora vamos a ver algunos juegos que tienen un contexto más real. Este es un juego muy divertido. Lo único que tiene son un montón de cartas con ilustraciones geométricas y esa pieza de madera que se pone en el centro. Las cartas se reparten todas boca abajo y cuando se dice 1, 2 y 3, cada uno pone la carta que tiene arriba boca arriba. Tienes que mirar rápidamente las figuras de los demás y si ves otra figura exactamente igual que la tuya, con el mismo dibujo, aunque el color sea diferente, tenéis que ir los dos corriendo a coger el tótem ese de madera. Y el que no lo coja, pues se queda con todas las cartas de descarte que tenía el que sí lo ha cogido. Y aquí gana el que se queda sin cartas. Divertidísimo. Un poco peligroso, ¿eh? Porque pueden jugar un montón de personas. Jugar con 10 personas es muy divertido.
Pero ya os digo yo que cuando se lanzan algunos a coger, eso sale disparado y le puede dar en la frente a uno o le puede romper el jarrón de mamá que estaba allí puesto. Así que hay que tener un poco de cuidado. Es muy divertido. Sobre todo, discriminación visual, otra componente de la visualización. Ser capaz de identificar rápidamente atributos compartidos o no compartidos. Y algunas veces, algunas cartas es que son muy complicadas, que te cuesta mucho distinguirlo porque las diferencias son muy pequeñitas. Han sacado expansión con más tarjetas y han sacado una versión para niños más pequeñitos con dibujos más sencillos. Como digo, es un juego muy económico y muy divertido en reuniones. Para Navidad puede ser una... Bueno, lo que pasa es que no nos vamos a poder juntar mucho, pero cuando llegue a alguna reunión de muchas personas es un juego divertido. Vamos a ver algunos ejemplos de juegos contextualizados. Este es uno, muy bonito, se llama Agrícola. Aquí uno hace de granjero que tiene campo, granjas y animalillos. Es un juego de los que se llaman de gestión de recursos. Tienes que planificar muy bien lo que vas a hacer, tienes que tomar decisiones y tienes que resolver algunos conflictos. A veces hay que decidir entre comprar más ganado o comprar más comida para tus hijos. Y tienes que decidirte porque si no el jugador que está a tu lado se va a llevar el ganado o se va a llevar la comida. Tiene una versión más sencilla porque las reglas pues, tienen su complejidad, pero el juego es muy bonito. Tiene una versión introductoria como más familiar para aquellas personas que están acostumbradas menos a jugar partidas largas a juegos. Y luego ya puedes jugar la versión avanzada. Tiene una gran rejugabilidad, es decir, se puede jugar muchas veces que no se repite de una partida a otra y es muy interesante. Como digo, gestión de recursos, organízate tus actividades y toma decisiones cómo criar a tu familia y cómo cuidar tu campo. Si sois más de deducción, pues este es un juego chulísimo también. Se llama Sherlock Holmes, Detective Asesor, está publicado por Space Cowboys en nuestro país y tiene una conexión literaria con la obra de Sherlock Holmes muy interesante porque los jugadores son los irregulares de Baker Street, que eso sale, si no me equivoco, en la letra escarlata, creo, en esa obra de Holmes. Y vosotros lo que hacéis es que tenéis que explorar un crimen y ver si sois capaces de resolverlo igual de bien que lo haría Sherlock Holmes. Entonces, tenéis unos periódicos de cada día, aparecen varios casos. Entonces, tenéis un mapa de Londres, unos periódicos de cada día, donde tenéis que buscar algo que os pueda servir de indicación para aclarar ese crimen. Tenéis una agenda de direcciones de todas personas importantes y maleantes de todo en Londres. Entonces, tenéis que decidir aquí a quién vais a ver, a quién vais a preguntar, qué vais a preguntar, cuántas pistas necesitáis. Es un juego que en la caja propone que es de 1 a 8 jugadores. Funciona muy bien a nivel solitario, pero pueden jugar más de 8 personas. En cierta manera, es un juego colaborativo si todos van a resolver el crimen, o puede ser competitivo, pero es más triste, más aburrido, si uno no desvela a los compañeros las cosas que ha descubierto. El análisis de evidencia, incluso en algunas el sacar información de textos escritos, la toma de decisiones, la orientación espacial para saber qué zonas de Londres tienes que ir cubriendo en tu investigación, son muy interesantes. Hay también expansiones y se estaba trabajando en alguna edición para hacerla con niños más pequeñitos. El último que os quiero compartir es otro clásico, es quizá uno de los juegos más premiados internacionalmente, se llama Aventureros al Tren. Es un juego en el que también de gestión de recursos tienes que ver qué te interesa en un momento dado, seguir cogiendo recursos para construir trenes o empezar a construir ya trenes con los recursos que tienes antes de que te ocupen las vías otro jugador. Lo que tiene este juego es que son unas reglas sencillísimas, muy fáciles. Se puede empezar a jugar inmediatamente desde que abres la caja. Importante la planificación, importante la toma de decisiones y, sobre todo, qué tan hábil eres cambiando de estrategia, buscando estrategias alternativas cuando los compañeros te ocupan una vía de ferrocarril que tú querías construir. Este es un juego que engancha incluso a personas que no estén acostumbradas a juegos de mesa. Se enganchan. Yo lo he visto con familiares míos que nunca habían jugado y con este juego se han enganchado. Y, por hacer un resumen, hemos visto cosas de lectura, hemos visto cosas de matemáticas y he usado ahí la tipografía de Jordi Fabra del asesinato del profesor de matemáticas y hemos hablado de juegos. Me gustaría acabar esta intervención usando las palabras de otros, porque estos otros, la verdad, que encontraron unas palabras muy bonitas para referirse a cada una de estas cosas. La primera cita es de Jorge Luis Borges. Dice:
De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación, el corazón y la memoria. La siguiente es de un renombrado científico, Galileo Galilei. Dice: la matemática es el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Y la última cita es de un poeta y ensayista alemán del siglo XIX. Dice: aquellos que se toman el juego como un simple juego y el trabajo con excesiva seriedad no han comprendido mucho ni de uno ni de otro. Muchas gracias por escucharme y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, habéis visto a un profesor de matemáticas, gran lector, gran jugador y que recomienda en general mantener la mente despierta, abierta y en ejercicio. Da igual el procedimiento, nos sirven los libros, nos sirven los números, nos sirven los juegos, en fin, esperemos que os haya gustado. Y ahora, si queréis hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, comentar alguna experiencia vuestra, que he visto que alguien ponía por ahí, Marta, que tiene ese juego y que es peligroso, o lo que queráis comentar. Sí. Si alguien quiere comentar algo, pedidle a vuestro profesor o profesora que abra el micrófono o hacerlo a través del chat, como prefiráis. Marta, ¿por qué no nos explicas por qué el juego es peligroso? Marta es alumna mía. Sí. Cuéntalo. El juego que había dicho antes de Jungle Speed, que yo lo tengo en mi casa y que, vaya, que eso ha ido volando el totem por todos lados y que es súper peligroso. Yo tengo una experiencia interesante. A mí no me gustan los juegos de mesa, a diferencia de mi amigo y compañero, porque yo soy de otra época. Pero gracias a mi hijo me he convertido en una auténtica adicta al Blocus. Porque yo tengo muy poca inteligencia espacial y ese juego me supone un reto, ¿no? De ver cómo me organizo para ir ocupando el espacio sin que los demás jugadores se metan en el mío. Y me gusta mucho jugar, cosas que yo nunca me imaginé. O sea, nunca pensé yo que ese juego me iba a gustar y me gusta mucho. Así que los que no los conozcáis, intentadlo, que ese u otro, ¿no? Pero este es un juego que engancha también. Aquí te preguntan, José Luis, si has probado todos esos juegos y leído todos esos libros. Pues sí. Bueno, con los juegos he de confesar que el que tengo en casa, que todavía no he probado porque no se han dado las circunstancias como para juntarnos un nutrido grupo de personas, es de Sherlock Holmes, Detective Asesor. Y le tengo muchas ganas. Y yo sé que se puede jugar solo, pero es que me da mucha pena jugar yo solo, porque no tienes ni a quien chincharle ni compartir algunas cosas. Pero sí, esos juegos casi todos los tengo, alguno otro lo tenemos aquí en la facultad y lo usamos a veces. Ojalá tengamos oportunidad de ir a vuestros centros alguna vez y organizar alguna actividad con estos juegos. Los tenemos y los llevamos. Y los libros sí. El primero de todos esos libros que leí fue El teorema del loro, que salió cuando yo estaba fuera de España y me lo encontré en una librería y fue la primera vez que yo vi en la sección de novelas, una novela que tuviera que ver con las matemáticas. Y cuando lo abrí y vi que tenía un montón de formulitas y eso, oye, pues me pareció muy interesante y me lo compré. Mira, lo tengo aquí al lado, de hecho, porque lo acabé de incorporar hace poco. Lo compré el 4 de agosto del 2000 en Ciudad de México. O sea que sí, lo he leído todos. De los que más me han gustado, el teorema de Fermat y la fórmula preferida del profesor. Esos me parecen muy interesantes. El de El tío Petros y la conjetura de Goldbach es un libro que gusta mucho porque de verdad que es una novela en la que han hecho un esfuerzo grandísimo porque las matemáticas no te bloqueen, sino que te sirvan para conocer un poco más de la historia, y es un libro que se lee muy bien de principio a fin. Yo se lo he pasado a gente que no era de formación matemática y lo ha disfrutado mucho. Muy bien, bueno. Aquí te dicen que otro juego que también necesita mucho razonamiento es el Rummikub, que si lo conozco. Sí, el Rummikub sí. El Rummikub es un juego en el que tienes fichitas con numeritos del 1 al 12
y tienes que hacer series y hacer tríos. Sí, es un juego muy interesante, lo tenemos aquí también en la facultad. Y ese juego gana mucho cuando ya hay varias cosas puestas en el juego y tú para colocar una ficha tienes que desarmar casi todo lo que hayas construido para poder colocarla. Pero sí, lo conozco y es un juego muy recomendable también. Mira, aquí uno de los profes te dice una cosa muy bonita. Nos ha gustado mucho que nos muestres el lado luminoso de las matemáticas. Muchas gracias, José Luis. Sí, pues yo creo que eso debemos estar todos comprometidos con eso. Pues con la matemática y cualquier otra disciplina. Debemos de humanizarla, darle sentido y mostrar lo bonito que te aportan y lo que te pueden mostrar. Y entonces así ya se ven las cosas de otra manera, sin duda. Sí, yo que soy profesora de literatura, me vaya a permitir que os recomiende que leáis mucho, lo que os guste, ¿eh? Matemáticas, lo que vuestra curiosidad os pida, pero lo importante es leer, ¿eh? Porque como me dijo una vez una niña de educación infantil, leer te pone el cerebro bonito, ¿eh? Así que para que se nos ponga el cerebro bonito, leed todo lo que podáis, ¿eh? A ver si alguien os pregunta alguna vez, como lo habéis preguntado vosotros a José Luis, ¿todo eso te has leído? Bueno, también tienes por aquí el otro profe, Alberto Vilches, te dice una conferencia muy interesante, gracias por mostrarnos una visión diferente y original de las matemáticas. Dice, el recurso más efectivo para usar una clase de matemáticas, pero ¿cuál sería? Uf, es que es difícil. A ver, es que no veo o no soy capaz de encontrar ninguno que tenga un ámbito de aplicación que sea para mucho, pero yo también defiendo el uso de tecnología en el aula. Para mí el trabajo que se puede hacer con GeoGebra en el aula de matemáticas pues es muy valioso. Yo he descubierto cosas con GeoGebra de matemáticas que las conocía de una manera teórica y sin sentido, y gracias a hacer algunas actividades de construcción y de exploración con GeoGebra lo he visto. El cine también me parece interesante como recurso, el uso de juegos, como habéis visto, materiales manipulativos. Creo que lo interesante del material no es el material en sí. Entonces, en ocasiones pensar qué es lo que queremos que los chicos aprendan, dónde nos interesa poner el foco del aprendizaje y después estudiar si hay algún recurso que pueda usar para ello. Pero bueno, esos ejemplos de cosas que te he dicho, pues sí que comparto yo y que son interesantes para el aula. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, muchísimas gracias, José Luis, por esta charla tan intensa y tan amena al mismo tiempo, y muchísimas gracias a todas vosotras y a todos vosotros que os habéis conectado para escucharla.